Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Una advertencia que llega demasiado tarde para mí, pero tal vez aún a tiempo para ti. Mi nombre es Martín Ríos, y lo que voy a contar ocurrió en un lugar tan remoto que incluso los mapas parecen evitarlo. No sé si alguien creerá lo que voy a decir, pero necesito contarlo. Necesito sacarlo de mí antes de que me consuma por completo. Prepárate, porque esta historia no es para los débiles de corazón. Si tienes miedo de la oscuridad, deja de escuchar ahora. El Pozo de las Voces. Mi nombre es Martín Ríos, y este relato que estás a punto de escuchar es mi testimonio. No sé si alguien creerá lo que voy a decir, pero necesito contarlo. Necesito sacarlo de mí antes de que me consuma completamente. Esto no es una historia inventada, es real. Y si estás escuchando esto, tal vez ya sea demasiado tarde para mí. Todo comenzó hace 3 años, cuando decidí mudarme a un pequeño pueblo llamado La Quebrada, ubicado en medio de la nada, en el norte de Argentina. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde las casas de adobe se desmoronaban lentamente bajo el sol abrasador, y los habitantes vivían con una mezcla de superstición y resignación. Yo había llegado allí buscando refugio. Acababa de perder a mi familia en un accidente automovilístico y necesitaba alejarme del mundo, del ruido, de mis propios pensamientos. Pero no sabía que lo que encontraría en La Quebrada sería mucho peor. Al principio, todo parecía normal. Los habitantes eran amables, aunque reservados. Me alojé en una pequeña casa abandonada que alquilé por una suma irrisoria. Desde mi ventana podía ver un paisaje árido y desolado, interrumpido únicamente por un pozo antiguo que se encontraba a las afueras del pueblo. Nadie hablaba de ese pozo, pero noté que los lugareños lo evitaban como si fuera veneno. Cuando pregunté sobre él, la gente bajaba la mirada o cambiaba rápidamente de tema. «Es mejor no mencionarlo», me dijo un anciano en la cantina local. «No trae nada bueno». Intrigado por esa actitud, decidí investigar por mi cuenta. Comencé a hacer preguntas sutiles, a recopilar información. Algunos lugareños, después de asegurarse de que nadie nos escuchara, me contaron historias extrañas. Hablaban de desapariciones inexplicables, de personas que se acercaban al pozo y nunca regresaban. Otros mencionaban voces que provenían de sus profundidades, voces que llamaban a aquellos que se atrevían a escucharlas. Y luego estaba la leyenda. Se decía que el pozo no tenía fondo, que era una puerta hacia algo que no debía ser nombrado. Como periodista frustrado, había dejado mi carrera en la ciudad tras la muerte de mi familia. No pude resistir la tentación de investigar más a fondo. Armado con una linterna, una grabadora y provisiones, decidí explorar el pozo prohibido. Pensaba que era solo una leyenda, una superstición alimentada por la ignorancia. Qué equivocado estaba. El pozo estaba situado en un claro rodeado de arbustos secos y rocas erosionadas por el viento. Era una estructura antigua, hecha de piedras desgastadas y cubierta de musgo. La abertura era lo suficientemente ancha como para permitir el paso de una persona, pero su oscuridad parecía tragarse la luz del sol. Sentí un escalofrío al acercarme, como si algo en ese lugar me advirtiera que no debía continuar. Pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Até una cuerda a un árbol cercano y comencé a descender lentamente. El aire dentro del pozo era denso y frío, casi como si respirar fuera un esfuerzo consciente. A medida que bajaba, el silencio se volvió absoluto. No había pájaros cantando ni viento moviendo las ramas. Solo yo y el eco de mis propios pasos contra las paredes de piedra. A unos 10 metros de profundidad, encontré algo que me heló la sangre. En las paredes del pozo había inscripciones talladas a mano, símbolos que no reconocí y que parecían vibrar bajo la luz de mi linterna. Eran antiguos, como si hubieran sido grabados hacía siglos. Algunos de ellos formaban palabras en un idioma que no entendía, pero otros parecían dibujos. Figuras humanoides con demasiados ojos, serpientes enrolladas alrededor de cuerpos humanos
y formas indescifrables que parecían moverse cuando apartaba la vista. Cuando llegué a unos 20 metros de profundidad, escuché el primer sonido. Un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Al principio pensé que era el viento, pero no había brisa alguna. El sonido creció lentamente, transformándose en algo que se asemejaba a un canto. Eran voces, pero no humanas. Eran agudas, distorsionadas, como si hablaran en algún idioma desconocido. Apagué la linterna de inmediato y me quedé inmóvil, tratando de controlar mi respiración. Las voces continuaron durante horas, hasta que finalmente se desvanecieron. No dormí en toda la noche. Al día siguiente continué mi descenso. Cuanto más me acercaba al fondo, más extraño se volvía el pozo. Las paredes se estrechaban gradualmente, y el aire se hacía más pesado, casi denso. Mis pasos resonaban de manera extraña, como si el pozo mismo estuviera hueco. Finalmente, llegué al fondo. Lo que vi me dejó sin palabras. Allí, en medio de la oscuridad, había un altar improvisado, cubierto de velas derretidas y objetos extraños, huesos, plumas negras y pequeñas figuritas talladas en madera. En el centro del altar había un libro. No era un libro común. Su cubierta estaba hecha de un material que no podía identificar, y sus páginas parecían brillar débilmente. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Estaba lleno de textos en un idioma que no conocía, acompañados de ilustraciones que me hicieron sentir físicamente enfermo. Eran imágenes de criaturas horribles, seres que no pertenecían a este mundo, y diagramas de rituales que prometían poder a cambio de sacrificios. Comencé a leer en voz alta, sin saber exactamente qué estaba haciendo. Las palabras fluían de mis labios como si tuvieran vida propia. No entendía lo que decía, pero sentía como el aire a mi alrededor cambiaba. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, sabía que algo estaba allí. Salí corriendo del pozo, pero ya era demasiado tarde. Algo me seguía, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Era como una presión constante en mi nuca, como si algo estuviera respirando justo detrás de mí. Cuando llegué a mi casa, el libro estaba caliente al tacto. Lo lancé lejos, pero sabía que ya había cometido un error fatal. Desde ese día, mi vida cambió. Empecé a tener pesadillas recurrentes, en las que veía a las criaturas del libro persiguiéndome. Durante el día, escuchaba susurros en los rincones de mi casa, y por las noches, sentía que algo observaba mi cama mientras dormía. Intenté quemar el libro, pero siempre regresaba a mí, como si estuviera vivo. Ahora, años después, sé que no me queda mucho tiempo. Puedo sentir cómo esa cosa se acerca cada vez más. He intentado advertir a otros, pero nadie me cree. Si estás escuchando esto, huye. Huye y nunca mires atrás. Porque una vez que algo como eso te encuentra, nunca te deja ir. Nunca.